Bienvenidos de nuevo al aula virtual de cirugía bucal. En esta ocasión hablaremos de uno de los temas que, a mi parecer, es de los más importantes que debemos dominar como cirujanos bucales, ya que en todo proceso operatorio relacionado a nuestra área de competencia va a derivar directa o indirectamente en presencia de inflamación y a su vez de dolor, en menor o en mayor medida, pero va a estar presente. Por lo que como profesionales de la salud y prescriptores de fármacos que ayuden a nuestros pacientes para disminuir en su medida estos procesos que, dicho sean de paso, son mecanismos propios de defensa del organismo ante una serie de estímulos nocivos, debemos conocer estos procesos para poder tomar decisiones acertadas y apropiadas. Manteniendo independiente cada uno de los casos toda la vida, no todos son iguales, logrando así una terapéutica adecuada sin afectar otros procesos biológicos de manera innecesaria. Es así como comenzamos este tema haciendo una reseña de ambos procesos, tanto inflamatorios como nociceptivos, para poder comprender su interrelación fisiológica para luego ahondar en su manejo terapéutico. Y es así como iniciamos, recordando que todas nuestras estructuras anatómicas vitales que conforman nuestro organismo, a pesar de presentar una serie de especialidades funcionales según el sistema al que pertenezcan, sin excepción, poseen un factor en común, un origen compartido. Es decir, todo tejido que podemos encontrar a nivel vascular, oftálmico, neuronal, cardíaco, sanguíneo u otros, están constituidos por una misma estructura, por lo que independientemente del órgano al que nos refiramos van a reaccionar de la misma manera ante cualquier tipo de injuria. Empecemos entonces hablando un poco de la fisiopatología inflamatoria. Para poder comprender este tema, hablemos entonces de esta estructura, hablemos de la célula. Y es que todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas en nuestro cuerpo prácticamente giran alrededor de esta pequeña estructura. Una célula, al momento de reproducirse, empieza a generar cierto tipo de especialización. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de especialización? Que al generar una secuencia de tejidos celulares, como por ejemplo el tejido muscular, tenemos tejido de la mucosa intestinal, células hepáticas, células neuronales, células sanguíneas, células de defensa. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente cuando nosotros tenemos este tipo de estructuras, unas células musculares no pueden generar intercambio gaseosos como las células pulmonares, unas células neuronales no pueden generar anticuerpos como unas células de defensa. Y ese es el problema con la especialización. Pero al ser una estructura o al ser nosotros unos organismos multicelulares, entonces ciertas funciones van a ser dadas por cierto tipo de células para proteger al resto del grupo en el lugar donde se encuentren. Y es así pues como cada órgano de nuestro cuerpo va a estar protegido de alguna manera por otros mecanismos de defensa, que es lo que vamos a ver a continuación. Veamos más o menos primero lo que es el proceso inflamatorio para comprenderlo, y luego nos enfocaremos en la parte del dolor, que veremos que está bastante relacionada con la inflamación. Veamos en esta gráfica o en este diagrama un componente tisular, es decir, estamos hablando de un órgano cualquiera. Dentro de este órgano vamos a tener pues las células que pertenecen a ese órgano específico, células comunes, ya sea de tejido conectivo, hablemos de células de riñón, células hepáticas, células cardíacas. Independientemente de cuál sea el tejido, va a ser el mismo mecanismo para todos. Cada tejido va a tener su componente celular, o sus células normales. Va a haber un macrófago tisular siempre que está asignado a este tejido. Este se va a encargar de generar lo que es un ambiente sano o prever cualquier tipo pues de injuria en este tejido. Es como el policía que está en la zona previniendo de que pase alguna anomalía en este tejido nuevamente. Cada tejido a su vez va a estar irrigado por un vaso sanguíneo, el cual
tendremos, recuerden de que tenemos 3 capas en cada vaso capilar. Tenemos un endotelio, tenemos un músculo y tenemos una capa de tejido conectivo. En este caso nos vamos a enfocar en la parte del endotelio. Y si este es el vaso capilar, dentro del vaso capilar, o sea, en el torrente sanguíneo vamos a encontrar eritrocitos, que es el que se encarga de llevar el oxígeno a este tejido del que vamos a hablar. Tenemos nuestras plaquetas y un grupo de células del sistema inmune, que son las que se encargan lo mismo, pues, de generar un proceso de protección al tejido circundante. Y vamos a ver cómo funciona más adelante. Tenemos además, por último, proteínas, tanto proteínas a nivel tisular como proteínas a nivel sanguíneo, que pueden cumplir funciones tanto de control de bacterias como pues de hemostasia. Y por último, pues tenemos nuestro nociceptor, que lo teníamos por acá a un lado, pero no vamos a hablar por el momento de él. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a enfocarnos en lo que es el proceso inflamatorio. Ya más adelante pues lo volvemos a llamar a nuestra neurona nociceptora. Voy a referirme ahorita como un ejemplo de una invasión bacteriana, pero entiéndase que al final cualquier injuria que se dé en este tejido del que estamos hablando va a proceder de la misma manera los mecanismos de defensa del mismo. Incluso, por ejemplo, si estamos colocando una técnica anestésica al momento de inocular, de que hacer la primera inserción de la aguja, nosotros ya estamos contaminando la zona con patógenos externos. Si generamos una incisión, si hacemos una cortada, ya sea limpia o sucia, igual si el tejido se rompe en cualquier momento, siempre el proceso va a ser el mismo. Pero imaginemos de que ahorita tenemos un proceso bacteriano ya establecido. Estas bacterias lo que van a hacer es atacar a nuestras células del tejido de donde estemos hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente las bacterias lo que hacen es robar nutrientes. Recuerden que por eso son, los consideramos como parásitos, porque prácticamente parasitan todas las funciones normales de nuestras células sanas. Entonces en ese momento hay muchas células que empiezan a morir, pues ya sea porque no se están nutriendo adecuadamente o porque los procesos bacterianos han hecho que todo el citoplasma y todos los componentes citoplasmáticos que contienen internamente pues salgan del intersticio, y pues empiezan a generar un montón de restos celulares, los cuales empiezan a generar un cambio tanto de pH como de sustancias químicas en la zona, los cuales el macrófago tisular va a reconocer como extrañas, o sea, no pertenecen, no es algo normal en mi zona, ¿verdad? Esas cantidades de químicos que están desprendiendo las células de mi entorno. Además, estoy sintiendo ciertos químicos que no pertenecen a mi organismo, no pertenecen a mi tejido. Y además a todo esto sumémosle que nuestras células, las que sí están sobreviviendo y las que están luchando en contra de todos estos químicos patógenos y el resto de células muertas que tienen a su alrededor, empiezan a generar ciertos tipos de compuestos, los cuales pues obviamente lo hacen para llamar la atención del macrófago tisular. Recordemos que entre células la forma de comunicarse por medios químicos. Entonces en ese caso nuestras células empiezan a liberar los que ya conocemos como serotonina, prostaglandinas, heparina, histamina, leucotrenos, y así va generando sustancias para avisarle al macrófago, ¿verdad?, de la zona, al macrófago asignado, que algo está pasando en este tejido, hay algo que está mal, entonces necesitamos que nos ayudes. Acércate por favor y empieza a tratar de eliminar esto que nos está dañando. En ese caso, nuestro macrófago tisular, al sentir de que todo su medio está en desequilibrio, empieza a activarse. Internamente empieza a producir ciertos químicos conocidos como citoquinas, que entre ellas tenemos lo que es la interleucina 1, interleucina 8, 12, tenemos el factor de necrosis tumoral y las quimiosinas, que vamos a ver más adelante cómo afectan a nuestro proceso inflamatorio. En este caso, si nos enfocamos principalmente en las primeras citoquinas que mencionamos, que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina, esas van a afectar directamente a nuestras células de tejido conectivo, en este caso como estamos hablando.
¿Qué es lo que hacen? El factor de necrosis tumoral actúa directamente sobre estas para ver si lo que segrega son sustancias antiinflamatorias en nuestra célula o empieza a generar sustancias proinflamatorias. ¿Y cómo hace la diferencia? Pues de esta manera. El factor de necrosis tumoral, al tener contacto con nuestras células, hace que estas, como les mencionaba, genere un proceso de autoevaluación y evalúa tres situaciones. Primero, interiormente, ¿qué tanto ATP estoy generando? Recordemos que el ATP es pues prácticamente la energía de todas nuestras células. Entonces, ¿qué tanto estoy generando ATP? Este se da por medio de la mitocondria. Ahí es donde se genera. El segundo es cómo está mi mitocondria. ¿Si está funcionando adecuadamente o ha sido dañada? Y por último, pues van a revisar qué tanto daño en general han sentido por medio de una sustancia llamada ROS, el cual les va a decir si en realidad la célula puede seguir o no puede seguir luchando en esta batalla. Entonces, teniendo ya estos tres aspectos valorados, qué cantidad de ATP tengo, si tengo suficiente ATP, si mi mitocondria puede seguir produciéndolo, o si en todo caso qué tanta cantidad de daño he recibido yo como célula en general. Si yo tengo suficiente ATP, no ha sido mucho el daño que he recibido y mi mitocondria está en buen estado como para seguir peleando, pues yo sobrevivo y estas generan cierta capacidad pues en contra de los agentes que los estaban afectando o que los están lastimando. Luego más adelante vamos a ver qué sucede con estas células que sobreviven. Pero por otro lado, otras células que tienen suficiente ATP igual no han recibido mucho daño, pero su mitocondria ya está dañado, ya está permeable, ya les entra sustancias del exterior. Entonces en ese caso ellos saben de que no van a poder seguir generando ATP más adelante. En este caso lo que ellas deciden hacer es una muerte programada que conocemos como apoptosis. La apoptosis se viene dada por lo que son ciertas proteínas como la caspasa 8, el VAX, la proteína diablo. Estas internamente lo que hacen es que la célula al final decida por sus propios medios morir y de esta manera generar más sustancias antiinflamatorias, las cuales van a ser reconocidas nuevamente por el macrófago tisular para dar a entender que todavía se sigue luchando contra la injuria que nos está lastimando en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos diferentes, lo que las células van a generar al final son sustancias antiinflamatorias. Más sin embargo, si de repente ya no tengo suficiente ATP, he recibido bastante daño y ya el mitocondria definitivamente está permeable también, ya me está entrando sustancias, pero igual ya no puedo yo realizar una apoptosis y programar una muerte, entonces viene lo que conocemos como una necrosis. Ya simplemente estalla la célula de forma descontrolada y en este caso pues lo que empiezan a generar las células contiguas, células vecinas, son ya sustancias proinflamatorias. Y en ese caso, pues ya teniendo definido qué tipo de sustancia necesito yo como células segregar para que nuestro organismo, para que esa zona que está siendo atacada pues salga adelante, entonces viene la otra parte de la que hablamos, que son las quimiosinas. Son parte de las citocinas, pero estas quimiosinas lo que van a tener es una función específica en la cual van a actuar directamente sobre la parte del endotelio y a hacer un llamado a lo que son las células que están dentro del torrente sanguíneo, que hablamos eran los neutrófilos, para que nos ayuden a combatir a nuestros patógenos, que están lastimando el tejido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, cuando las quimiosinas actúan directamente sobre el endotelio, pasan tres cosas. El endotelio, las células endoteliales se contraen, generando unas fenestras, unos pequeños espacios por donde penetran tanto proteínas del complemento como neutrófilos a la zona de la injuria, generan una vasodilatación aumentando el volumen sanguíneo en la zona y una extravasación debido a las mismas fenestras que se han creado. Y ahí es como prácticamente nosotros tenemos nuestros compuestos de la inflamación, que es el rubor, el calor, el edema y el dolor, que vamos a hablar más adelante cómo es que funciona. Pero ya al haber toda esa extravasación, esa dilatación, entonces toda la zona empieza a generar un ambiente bastante citotóxico,
generado por todos los componentes que empiezan a liberar ya los neutrófilos en el área del tejido. Ya las citocinas han llamado hacia la zona a los neutrófilos y estos empiezan a liberar radicales libres y otras sustancias, las cuales empiezan a destruir enzimáticamente las bacterias, pero también las células que ya estaban debilitadas, de las que hablamos anteriormente, igual no soportan estos químicos y también terminan muriendo. ¿Y qué es lo que generan? Muchos restos celulares, restos bacterianos, restos de glóbulos blancos, en el cual al final este ambiente tóxico del que estamos hablando lo conocemos como pus. Vean, aquí es cuando estamos definiendo ya lo que es ese compuesto purulento que tenemos dentro de las infecciones. Es al final una cantidad de células tanto propias como bacterianas que están muriendo y han muerto en esa zona, y todo el montón de sustancias generadas en este proceso. Y es así como se forma en una zona una capa o una pequeña cápsula piógena, que la función es mantener limitado el proceso inflamatorio de que hemos estado hablando ahorita, para que no se esparza en el resto del organismo. ¿Y cómo lo hace? Pues prácticamente las plaquetas forman lo que conocemos como el famoso tapón plaquetario, acercándose a las partes del endotelio junto a las proteínas plasmáticas que acompañan a las plaquetas para generar ese tapón plaquetario, y así evitan que toda esta sustancia que está a nivel de los tejidos se incorpore a los vasos sanguíneos y pueda ser pues transportado a otros órganos que no queremos que eso pase. Así de maravilloso pues es el proceso con que el cuerpo empieza a limitar la zona de la infección y empieza a destruir los agentes nocivos. En ese caso, ya media vez nuestro neutrófilo ha eliminado todas las bacterias y todas las células que se habían destruido han sido fagocitadas, pues los que terminan ya inactivos son también fagocitados por el mismo sistema inmune, por medio de los macrófagos, que ya son los que se encargan de eliminar o fagocitar ya moléculas más grandes o macromoléculas como las conocemos. Y al final todo este compuesto que teníamos generando un ambiente citotóxico, que ya dijimos que era el pus, pues es eliminado con la ayuda de nuestro sistema linfático, el cual pues termina drenando, lleva a los ganglios toda esta suciedad, todos estos compuestos de macromoléculas. Los ganglios lo purifican y pues ya nuevamente vuelven a entrar sustancias sanas a nuestro torrente sanguíneo. Al final, al no haber ya ninguna sustancia que estimule nocivamente a nuestro macrófago, en ese caso pues deja ya de secretar las sustancias que hablamos, nuestras citocinas, y en todo caso empieza a generar otras sustancias que le dicen a nuestras células sobrevivientes que ya el daño ha pasado, que ya el peligro ha pasado, y que pueden en realidad empezar a generar sustancias ya para reproducirse y generar una mitosis y repoblar el tejido que había sido dañado previamente. Al igual que como ya no hay segregación de quimiosinas, las fenestras o nuestros vasos capilares se vuelven a cerrar, evitando nuevamente el paso de las sustancias de los vasos capilares a los tejidos circundantes. Y es así como podemos conocer el proceso completo de lo que es la inflamación. Como podemos ver, hay muchos factores que están de por medio para poder al final generar un mecanismo de protección y regeneración luego tisular gracias a este proceso inflamatorio. Hoy que conocemos muy bien este proceso, tengámoslo en cuenta más adelante para cuando hablemos ya en sí del tratamiento. Pero veamos cuál es la situación o cómo es que conectamos lo que es la inflamación con el dolor en sí, y por qué decimos que están muy íntimamente relacionados. Recordemos de que habíamos dado espacio a nuestra neurona por el momento, a nuestro nociceptor, pero que quede claro que todo está sucediendo al mismo momento. Con fines de poderlo explicar adecuadamente lo hemos separado, pero este proceso, tanto el inflamatorio como el de dolor, se está dando al mismo tiempo. Entonces ahora volvamos a regresar con nuestra neurona para poder hablar de cómo afectan los mismos químicos que estuvimos hablando de nuestras células del tejido conectivo y las segregadas por nuestro macrófago tisular sobre lo que es nuestra célula nociceptiva. Esta correlación de la que estamos hablando, enfoquémonos en la parte de nuestro nociceptor. Recordemos que tenemos pues nuestro cuerpo axonal, nuestro axón, nuestra cabeza del axón, que están llenas de muchos receptores.
¿verdad? Los cuales van a ser activados por medio de proteínas. Estas proteínas que están en la zona que ya hemos especificado, recordémonos, ¿verdad? Volvámonos a la parte inflamatoria donde estamos en el peor de los momentos, en el cual tanto nuestras células como nuestros macrófagos están generando y segregando muchas sustancias. Estas sustancias van a ser percibidas por toda la red de receptores que encontramos a lo largo de las dendritas y van a ser acopladas las sustancias por medio de las proteínas específicas que están relacionadas a estos receptores. Al momento que estos canales proteicos son activados por las sustancias que están segregando en la periferia de nuestro tejido, entonces aumenta la permeabilidad de nuestra membrana celular, permitiendo una mayor entrada de sodio a nuestra neurona, y esto la activa perdiendo su estado de reposo y generando un potencial de acción en la misma. Recordémonos un poco de cómo funcionan en este caso los estímulos dentro del o a través de la membrana celular. Si tenemos nuestros canales de sodio, canales iguales, canales de sodio, canal de potasio, recordemos de que hay varios tipos de canales proteicos que van a ser directamente afines a cierto tipo de ion, pero en este caso, para no ampliar mucho, enfoquémonos en la parte de nuestros canales de sodio. Acá representamos lo que es la cabeza del axón y aquí estarían las dendritas representadas por este gráfico. Al momento que nuestra célula se encuentra en un estado de reposo antes del estímulo, el cual puede ser dado ya a este nivel por cambios químicos de presión o de pH. Todo esto por los resultados que se están dando alrededor de esta célula nerviosa. Y entonces media vez esta capta toda esa cantidad de sustancias que están en la periferia de ella, que se viene dado por este proceso inflamatorio. En ese caso empiezan a abrirse estos canales de sodio, permitiendo una despolarización de la célula y generando pues un estado de activación, y esta lo que va a hacer es mandar una señal al cerebro para decir: oye, en esta zona hay un problema, me estoy quemando, me acabo de cortar, me dolió. Entonces quita la mano, apártate de ahí, reacciona alejándote de lo que te está lastimando. Esto dependiendo, como les digo, pues de lo que cada uno de los receptores adecuados a lo largo de las dendritas estén percibiendo del exterior. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, receptores TRPV1 o TRPA1, que son los que captan los cambios de temperatura. Los receptores tipo piezo 1 son encargados de percibir la variación de presión en la zona, y los P2X2 o B2, que son los encargados pues de monitorear lo que son los cambios de pH causados ya sea por el aumento de ATP o por la segregación de bradicinina de nuestras células periféricas. Y en cuanto a estas células de nuestro tejido que siguen segregando pues estos mediadores químicos, recordemos lo que es serotonina, las prostaglandinas, el macrófago celular está segregando quimiosinas. Nuestra célula interiormente, al captar estos químicos por medio de los receptores que ya hablamos, hace una pequeña transducción internamente y los convierte en otro tipo de proteínas que lo que van a hacer es fosforilar los canales de sodio, ya que cuando hablamos de transducción es que internamente las citocinas se convierten en proteinsinasas. En el caso de las citocinas en proteinsinasa PK, y en el caso de las alarminas, que son nuestras células segregando sustancias, así son conocidas esas sustancias como alarminas, o patrones moleculares asociados al daño. Estas internamente a nivel de la neurona son traducidas como proteinsinasa, las cuales a su vez van a generar estos iones de fósforo que se van a acoplar a nuestros canales proteicos. ¿Y en qué se refiere la parte de fosforilación? Es que ya no necesitan ser estimulados directamente por ningún químico, sino que permanecen abiertos por un periodo de tiempo indeterminado, generando potenciales de acción en pico
Es decir, que ya no solamente yo ahorita que me corté me duele, sino que puede pasar hasta varias horas de que me sigue doliendo en el área porque ya no necesito el estímulo, estoy fosforilado, estoy abierto a seguir absorbiendo iones de sodio, los cuales me mantienen en un estado completo o continuo de estimulación. Y así como vamos a tener pues diferentes tipos, como les menciono, de receptores, estos receptores van a ser estimulados por cierto tipo de sustancias químicas generadas por el entorno que van a acoplarse a ciertas proteínas para poder ser transportadas al receptor y que estos generen los potenciales de acción necesarios para que pues nuestras células neuronales ejerzan su función nociceptiva. En el caso que pongo a continuación, por ejemplo, tenemos lo que son los receptores EP2. Esos son, recuerden que son los receptores de citocinas, y estos son receptores de alarminas. Estas van estimuladas por las prostaglandinas secretadas por nuestras células periféricas del tejido conectivo. En el caso de los receptores de quimiosina, pues son los que están segregando, las sustancias que están siendo segregadas por lo que es el macrófago tisular. ¿A dónde es que se van a acoplar? En el caso de las prostaglandinas, se unen a proteínas GS, se adaptan a lo que son los receptores de alarminas de nuestra neurona y entonces generan nuestro potencial de acción que ya hemos hablado. En el caso de las quimiosinas, se unen a proteínas GQ. Estas viajan a los receptores de las quimiosinas que tenemos a nivel periférico de nuestras dendritas y activan también de la misma manera a nuestra neurona, generando ese impulso nervioso, el cual al ser recibido por el cerebro pues se traduce en lo que es la transcripción del dolor como lo conocemos. Entonces, así es como podemos ver que al final muchos de los analgésicos que vamos a utilizar nosotros a nivel clínico para dolor moderado tienen como finalidad pues la inhibición de la formación de prostaglandinas. Al inhibir las prostaglandinas ya no se unen a las proteínas GS, entonces ya no se activan los receptores EP2 o los receptores de las alarminas que tiene la neurona. Entonces así evitamos de que, aunque se esté dando un proceso inflamatorio a nivel de la periferia, empiezan a inhibirse, que es prácticamente el mecanismo de acción de los AINES que vamos a hablar a continuación. Por otro lado, si el dolor ya es de moderado a severo, entonces ya hay una gran generación de prostaglandinas, ya estos están totalmente fosforilados, estos están hipersensibilizados ya en ese momento. Por eso es que generalmente ya no funciona el hecho de dejar de producir prostaglandinas, porque ya hay una gran cantidad de sodio entrando a nuestras neuronas y es imposible que por medio de unos analgésicos antiinflamatorios comunes pues podamos nosotros evitar los estímulos de dolor a nivel neuronal. En este caso entran ya en el contexto lo que son los analgésicos opioides o cannabinoides, los cuales lo que van a hacer ellos es acoplarse a una proteína GI, y esta proteína GI lo que va a hacer es inactivar las proteínas GS, GQ. Entonces, al inactivarlas, estas no pueden cumplir sus funciones adecuadamente, es decir, no hay proteínas que lleven estas sustancias hacia el receptor, por lo cual en realidad no se estimulan los canales de sodio de los que hemos estado hablando. Entonces, aunque se estén generando una gran cantidad de prostaglandinas y hay un gran proceso inflamatorio en la periferia, el hecho de que no haya proteínas que lleven esas sustancias a su respectivo receptor evita de que el cerebro pues perciba la sensación del dolor. Y es así como funcionan los opioides y cannabinoides. Prácticamente ellos trabajan a nivel del sistema nervioso central, y los AINES y otras sustancias similares trabajan a nivel periférico, evitando la formación de prostaglandinas, y los primeros, los opioides, evitando que esas prostaglandinas lleguen a estimular a nuestras neuronas. Ahora, ya teniendo en cuenta y conociendo los mecanismos tanto de la inflamación como del dolor, entonces vamos a tener una mejor noción de cómo funcionan estos mecanismos y abordarlos ya sea antes, durante o después de que se empiece a dar este proceso inflamatorio, el cual nos va a llevar a un proceso de dolor y viceversa. Entonces, ya con toda esta información, nosotros vamos a tener un manejo farmacológico
ya más preciso, dependiendo en realidad de dónde queremos nosotros atacar este proceso del que hemos hablado. Puede ser un manejo preoperatorio, un manejo transoperatorio o un manejo postoperatorio. Enfoquémonos ahora a lo que es la clasificación de los antiinflamatorios. Entre los antiinflamatorios, como ya pudimos ver, tenemos no esteroidales o esteroidales. Los no esteroidales son los que conocemos como antiexudativos o los AINES, ampliamente conocidos. Por otro lado, tenemos lo que son los barredores de los radicales libres de oxígeno, que esto lo que ayudan es en realidad al proceso, a acelerar un poco el proceso de inflamación. No es que la van a eliminar, sino que al contrario, lo que ayudan es a que se dé un poquito más rápido de todo este proceso, ya que participan en la fagocitosis, favorecen a la síntesis de colágeno y a la síntesis de prostaglandinas durante este proceso, así como otras funciones. Por otro lado, estas que yo le mencionaba, que son las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas, que estas lo que van a hacer es romper esa membrana piógena de la que yo les comentaba, ¿verdad? La que está cubriendo o encapsulando la inflamación y el pus, la zona purulenta, rompiendo esta membrana para que ya nuestro organismo, por medio pues de nuestro sistema linfático, elimine, ¿verdad?, por estos mecanismos y por medio de la desintoxicación en los ganglios de todas las sustancias que estaban involucradas en el proceso inflamatorio. Generalmente, si buscamos un medicamento que podría llamarse como antiinflamatorio, en ese caso tendrían que ser las enzimas proteolíticas o fibrinolíticas. Esas sí nos ayudarían a lo que es la disminución de la inflamación por ese mecanismo que yo les estaba comentando. Por otro lado, tenemos también los antiinflamatorios, que son los esteroidales, como la dexametasona y la hidrocortisona. De entre las dos, la que más se utiliza es siempre la dexametasona. Vamos a hablar de cada una de ellas más adelante, tomando en cuenta la etapa de nuestra terapia analgésica antiinflamatoria que nosotros estemos llevando a cabo. Por otro lado, hagamos ahora una clasificación de lo que son los analgésicos. Ya hablamos de los antiinflamatorios, ahora hablemos de la clasificación de los analgésicos. Los analgésicos los vamos a dividir entre los no narcóticos y los narcóticos u opioides, de los que ya mencionamos, de cómo es que funcionan. Entre los no narcóticos, la ventaja que tenemos es que la acción es periférica, son fáciles de obtener, tienen menor riesgo de dependencia y de toxicidad, nos dan una triple acción. Recordemos, cuando hablamos de triple acción hablamos de antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Generalmente no generan una adicción y no generan dependencia. Por otro lado, nuestros analgésicos, narcóticos u opioides son de acción central, como ya expliqué anteriormente. Son difíciles de obtener, generalmente se tienen que vender bajo receta médica, tienen un mayor riesgo de toxicidad, la acción es única, pues únicamente estamos hablando de que engañan de cierta forma al cerebro para que no se dé cuenta de todo lo que está pasando en la periferia, bloqueando los canales como ya expliqué, y solamente se limitan a la analgesia, a diferencia de las tres funciones que tienen los no narcóticos. Poseen alto riesgo de adicción y un riesgo de codependencia bastante marcado y demostrado en varios estudios. Ahora, entre los analgésicos no narcóticos, recordemos de que esto lo que van a hacer es actuar directamente sobre la síntesis de las prostaglandinas a nivel periférico, antes de que se dé la activación de nuestros canales de sodio y pues la despolarización de nuestras células neuronales y lo que explicamos. Entonces, en este caso, los no narcóticos tenemos como por ejemplo la aspirina, el paracetamol, el diclofenaco, dexketoprofeno, ketoprofeno, metamizol. Tenemos ácido propiónico, los Coxib y el clonixinato de lisina, que es un muy buen analgésico que generalmente lo tenemos un poco olvidado nosotros como odontólogos. Veamos cómo vamos a manipular nuestro protocolo preoperatorio farmacológico. Cuando decimos protocolo preoperatorio, estamos hablando de lo que vamos a recetar antes de intervenir. Si queremos tener una dosis terapéutica previa a nuestra intervención,
el protocolo debería ser para un dolor leve a moderado. Entonces, en dado caso, con unos AINES sería suficiente. Podemos dar un paracetamol, una tableta de 500 miligramos. Podemos dar 2 de una sola dosis, una hora antes del procedimiento quirúrgico. O podríamos trabajar como el ibuprofeno, también dando 2 unidades de 400 miligramos en tableta, una hora antes del procedimiento que vamos a llevar a cabo. Incluso podemos darle hasta 2 de 600 miligramos, 2 tabletas de 600 miligramos, siempre una hora antes del proceso. Otra opción que tenemos es la del diclofenaco. En presentación de tabletas de 50 miligramos, vamos a dar una sola dosis vía oral, siempre una hora antes del procedimiento. O podemos colocar una suspensión inyectable de 75 miligramos, diluido en 3 mililitros. Que sea una sola dosis. En este caso se hace 30 minutos porque las concentraciones séricas son mucho más rápidas o alcanzan su nivel más alto de esta manera parenteral, y es por eso que la podemos dar 30 minutos antes de nuestro procedimiento quirúrgico. Por otro lado, si ya queremos ofrecer una analgesia un poco para un dolor más moderado a severo, ya podemos incluso recomendar una suspensión inyectable de dexametasona de 8 miligramos diluido en 12 mililitros. Que esta sea una sola dosis intramuscular o intravenosa si tenemos en realidad la habilidad para poderlo colocar de esta manera, pero con cualquier de los mecanismos parenteral que lo hagamos, ya sea 1 o 2 horas antes del procedimiento quirúrgico, nos puede funcionar de maravilla. A nivel de protocolo transoperatorio solo hay uno, señores, uno y exclusivo, que es el manejo adecuado y conservador de los tejidos blandos y duros del paciente. No hay otro. ¿En qué sentido? Entre menos tiempo expongamos nosotros a una operación del paciente a estímulos nocivos a los tejidos, mejor va a ser la recuperación y menos inflamación, menos dolor obviamente vamos a sentir a nivel postquirúrgico. Entonces, que quede claro que ese es el único protocolo importante durante la operación a nivel transoperatorio que hay que tomar en cuenta. Un manejo muy delicado y conservador de los tejidos blandos y duros del paciente. Ahora, entrando al protocolo postoperatorio de tratamiento terapéutico del paciente, lo vamos a dividir también en 3 situaciones. Entiéndase, un dolor leve, un dolor moderado o un dolor severo. Se van a manejar de distinta manera cada uno. Empecemos con el dolor leve. Si es un dolor leve, evitemos darle innecesariamente un medicamento caro y potente. Con paracetamol volvemos a darle 2 tabletas de paracetamol de 500 miligramos. O le podemos dar, si queremos una dosis todavía más exacta, en realidad el paracetamol debería de darse en concentraciones de 20 miligramos por kilogramo peso del paciente. Esto cada 6 u 8 horas, de 3 a 4 días. O podemos utilizar ibuprofeno, tabletas de 400 miligramos. 1 o 2 tabletas bastará cada 8 horas, de 3 a 4 días. La dosis máxima de este medicamento es de 1200 miligramos a 2400 miligramos, lo cual deja una amplia brecha de seguridad entre este. Igual el paracetamol pues es el medicamento quizás que mayor confianza genera, pues no se ha determinado que en realidad genere algún tipo de toxicidad en dosis altas. Igual podemos dar también, siempre manejando un protocolo postoperatorio de dolor leve, un diclofenac en tabletas de 50 miligramos, una tableta cada 8 horas, de 3 a 4 días. En este caso la dosis máxima va a ser de 100 miligramos a 200 miligramos, es lo más que podemos dar. Como cada tableta trae 50 miligramos, por ahí sacamos las cuentas de que se pueden dar 2 a 4 tabletas en un día. Si hablamos ahora de protocolo para manejar a nuestro paciente luego de la cirugía ya para un dolor moderado, entonces recomiendo bastante lo que es el naproxeno en tabletas de 500 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas, de 3 a 4 días, en dosis diarias máxima de 1500 miligramos, es lo más que podemos dar, es decir, 3 tabletas máximo. Ahora, el naproxeno es muy buen analgésico, más sin embargo no funciona muy bien a nivel de desinflamatorio o antiinflamatorio. El diclofenaco funcionaría un poquito mejor en suspensión inyectable de 75 miligramos en 3 mililitros de solución, 1 a 2 veces al día intramuscularmente, de 1 a 2 días máximo. Por otro lado, podemos dar un ketorolaco también a nivel inyectado de 30 miligramos sobre una solución de 1 mililitro, 1 o 2 veces al día también de forma intramuscular, de 1 a 2 días máximo. La dosis máxima en este caso sería de 120 miligramos.
El dexketaprofeno lo podemos dar con tabletas de 25 miligramos. Este es para un dolor bastante entre moderado y ligeramente severo. Una tableta vía oral cada 6 u 8 horas de 3 a 4 días. O lo podemos dar en suspensión para tener una mayor concentración sérica en un tiempo más rápido. En este caso las presentaciones inyectables son de 50 miligramos por 2 mililitros de solución, una ampolla cada 8 o 12 horas intramuscular siempre, de 1 a 2 días. Lo máximo que se pueden dar son 150 miligramos de este medicamento. Tenemos también el metamizol en tabletas de 500 miligramos, una o dos tabletas vía oral cada 6 u 8 horas de 3 a 4 días, o lo podemos colocar siempre intramuscularmente en suspensión inyectable de 1 miligramo en 2 mililitros de suspensión, una ampolla cada 8 o 12 horas, es decir 3 o 2 veces al día. La dosis máxima en este caso sería 6 gramos. Y como les decía yo, este es un medicamento que lo tenemos bastante olvidado nosotros los odontólogos, pero funciona de maravilla como un analgésico para dolores moderados, que es el clonixinato de lisina. Esta viene en presentaciones de 125 miligramos o de 250 miligramos. Se le da una o dos tabletas vía oral cada 6 u 8 horas por 3 o 4 días. La presentación inyectable de este medicamento es de 100 miligramos diluido en 2 mililitros de suspensión de 1 a 2 veces, o sea de 1 a 2 dosis al día, intramuscular siempre, dársela máximo de 2 a 3 días. La dosis en este caso, la dosis máxima sería de 200 miligramos cada 6 horas. Tenemos esto como coadyuvante el meloxicam. En tabletas de 15 miligramos se da una sola tableta al día los primeros 2 días, luego una tableta de 7.5 miligramos bastará una vez al día. La dosis máxima es de 15 miligramos. Por otro lado tenemos el peroxicam, que es una combinación que generalmente hacen entre ambos, meloxicam y peroxicam, en algunas presentaciones farmacéuticas. En este caso, si lo venden individualmente, vienen tabletas de 20 miligramos, una sola tableta al día, igual que el meloxicam, y la dosis máxima es de 20 miligramos. Son bastante potentes, como pueden ver. Tenemos por acá al celecoxib o los coxibs, que estos son los únicos de todos los AINES que son selectivos del COX-2. Entonces ellos trabajan directamente evitando la síntesis de prostaglandinas, pero no irritan el estómago como todos los demás, pues todos los demás recuérdense que son inhibidores de la COX-1 y COX-2, y la COX-1 siempre va a generar como efecto secundario la inhibición de la mucosa gástrica que cubre y protege el estómago. Entonces los celecoxib generalmente cuando son personas que tienen problemas de úlceras o que son intolerantes al resto de AINES se les puede recomendar, más sin embargo hay que tener en cuenta de que es un medicamento bastante caro. Y pues si se pueden evitar, es mejor dar un recubridor gástrico para poder proteger la mucosa del estómago y combinarlo con los anteriores. De lo contrario, pero está la opción, por lo menos para que la conozcan. Las presentaciones son de tabletas de 100 miligramos 2 veces al día, o tableta de 200 miligramos, una sola dosis diaria. Esto se va a dar máximo por 3 días y la dosis diaria máxima son de 400 miligramos. Ahora, hablando ya del dolor severo, que quede claro una cosa: ninguno de los AINES ni de los que estuvimos hablando anteriormente van a poder ser utilizados para dolor severo, por más que le digan los fabricantes. Los AINES están limitados únicamente para dolores de moderados y leves. Para dolores severos ya tenemos que irnos en todo caso a unos específicos como el ketorolaco, que les dije que es muy bueno en la acción analgésica, más no tiene acción antiinflamatoria, pero en una suspensión inyectable de 60 miligramos, es diluido en 2 mililitros intramuscularmente cada 12 horas por 1 o 2 días, y la dosis máxima de este es de 120 miligramos. El ketoprofeno puede ser también una opción si no queremos irnos a los analgésicos opioides o esteroidales. En el caso de los antiinflamatorios podemos dar también un ketoprofeno, suspensión inyectable de 100 miligramos en 2 mililitros intramuscularmente cada 8 horas por 1 o 2 días, teniendo una dosis diaria máxima de 300 miligramos. Ahora, ya si hablamos directamente de los que sí funcionan y están contemplados como analgésicos para dolores severos, ya nos vamos directamente a los que tienen componentes opioides o cannabinoides, como hablamos. Igual si hablamos de antiinflamatorios, los que son de origen esteroidal. En este caso, como analgésico,
tenemos un tramadol que viene en tabletas de 50 a 100 miligramos cada 4 a 6 horas según sea necesario, de 3 a 4 días. La dosis máxima diaria es de 400 miligramos. Tomemos en cuenta que este ya trae un compuesto de codeína, el cual puede ser altamente tóxico en dosis no adecuadas y puede generar algún tipo de codependencia al fármaco en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de recetar estos medicamentos. Y como les decía, si nos vamos a manejar un medicamento que nos dé un proceso antiinflamatorio, en ese caso pues nos vamos a una dexametasona, que es una suspensión inyectable de 8 miligramos en 2 mililitros de suspensión intramuscular 1 o 2 veces al día, de 1 a 2 días máximo. En este caso lo más que le podemos dar al paciente diariamente es una dosis de 20 miligramos. Y en fin, señores, al final, como les digo, nosotros comprendamos en qué proceso fisiológico nos encontramos, tanto de la inflamación y el dolor, así como en realidad ser conscientes de nuestros procesos operatorios, podemos nosotros al final decidir el tipo de medicamento que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, dependiendo del caso individual. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que al momento de nosotros recetar un medicamento, más que todos los que son opioides o que tienen algún tipo de fármaco o compuesto esteroidal, que hay que tener presente lo que es el binomio riesgo y beneficio al momento de tomar nuestra decisión terapéutica. Siempre tenemos que ver que las consecuencias no sean peores, o como dice la gente comúnmente, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y así pues, como ya les he compartido este tema, el cual disfruto mucho de exponerlo, porque sí, les repito, es el día a día de nuestra práctica quirúrgica. Cualquier duda pues les comparto nuestras fuentes de referencia como siempre, y espero que hayan quedado un poquito los conceptos más claros y que nos haya quedado la semillita de seguir investigando un poco más sobre estos temas. Me despido y nos vemos en la próxima aula de cirugía bucal.